Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Steven Almodóvar de la otra cara del Ministro Podcast. Y quiero invitarte a que el derecho lo comparta. Invita a un amigo, no te pierdas este tiempo. Tenemos un invitado muy especial, pastor amigo, con un testimonio poderoso. Así que pues solamente te pido que nos des este tiempo para que puedas experimentar este testimonio que yo sé que te va a impactar. Y habiendo dicho esto, comenzamos. Dios te bendiga. Bienvenido a la otra cara del ministro, como lo dijimos en el intro. También tenemos un amigo muy especial, pastor, que hemos conocido de muchos años. Dios nos dio la oportunidad de poder compartir. Y quiero presentar, ¿verdad?, que está con nosotros el pastor Carlos Reyes. Dios le Amén, gran bendiga. amigo. Salúdanos a los amigos que nos están viendo. Dios les bendiga a todos. Un privilegio poder estar aquí junto a mi amigo, pastor Steven Almodóvar. Doy gloria al Señor por la oportunidad que Él me da y la oportunidad que tú me das también para llegar aquí a esta plataforma. Amén. Hemos tenido muchos amigos y ministerios que han venido, ¿verdad? Pero hay amigos cercanos y tú y yo somos uno de ellos, ¿verdad? Somos un trío, ¿verdad? Y estaba deseoso que llegaras al podcast, ya que vives un poco más retirado, ¿verdad? Pero qué bueno que estás con nosotros, es una bendición tenerte, Pastor Carlos. Pastor Carlos es pastor en la iglesia allá en Interlochen, ¿verdad? Presenta la iglesia para que... Amén. Sí, estamos pastoreando la iglesia House of Redemption allí en el pueblito de Interlaken, Florida. Y ya llevamos, para la gloria del Señor, llevamos 3 años ya pastoreando esa congregación. Amén. Pastor Carlos lleva 3 años ahí, pero no lleva 3 años pastoreando, lleva un poco más. También fuiste pastor en un momento dado en Jacksonville, ¿verdad? En Orange Park. En Orange Park. Y pues ahora está en Jacksonville, ¿verdad? Con su esposa, la pastora Ané, que ha sido una gran bendición. Hemos compartido, hemos estado allá en Culto Glorioso. En esto, no hace menos de un mes que estuvimos en aniversario, que eso fue algo sobrenatural, ¿verdad? La goza que nos dimos ese día. Y una bendición poder tenerte aquí, Pastor Carlos. Siempre comienzo, ¿verdad?, este podcast con una pregunta y es, ¿quién es el Pastor Carlos Reyes? Amén. Bueno, hoy en día, gracias al Señor, eh, soy, ¿verdad?, pastor, por la gracia y la misericordia del Señor, ¿verdad? Soy un esposo, eh, lo más importante, soy un seguidor de Cristo, amo al Señor, y pues, amo gloria al Señor ¿Y por eso. desde dónde es Pastor Carlos? Pues mira, yo nací en Providence, Rhode Island, pero mis padres pues son de Puerto Rico. Así que soy puertorriqueño, pero no nací en Puerto Rico. Amén, pero te sientes puertorriqueño. No, sé lo que es el arroz con habichuela, toda Sí, esa sí. cuestión. Y si yo te preguntara 2 palabras que te pudieran describir. Pues apasionado, soy una persona apasionado, soy una persona que amo mucho. Mucho. ¿Ha sido fácil amar? Pues en muchas ocasiones no siempre recibes a veces ese mismo amor para atrás, pero en mi naturaleza creo que pues nací con eso de simplemente tener ese corazón de amar a las personas. Pastor, hoy te conocemos como pastor. Los que te conocen de ahora, ¿verdad? Yo conozco del pastor Carlos Reyes de unos años para acá, de otros años, pues no, lo que hemos hablado, ¿verdad? Tu testimonio. Eh, pero hay muchos que no conocen realmente cuál es tu raíz. Naciste acá en los Estados Unidos. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez, pues, yo siempre fui un niño eh, atrevido, un niño curioso, un niño a veces un poco inquieto. Entonces, a veces esa curiosidad y a veces esa travesura, pues me buscaba en muchas ocasiones muchos problemas, Como muchos todo. cocotazos en casa.
Así que pues, pero mi niñez fue una niñez donde mi mamá pues siempre nos intentó de criarnos en la iglesia. eh, pero verdad, pues nunca tuve así como que ese deseo de ir para la iglesia. Llegó un momento donde pues no decidí no ir a la iglesia. Ujú. Pero mi mamá pues siempre trató de criarnos en Ese ambiente. ese ambiente cristiano. Y yo creo que todos pasamos por ese momento y obviamente nuestras decisiones en el camino pues son las que muchas veces nos dirigen contrario a lo que nos querían llevar, ¿verdad? Y te pregunto cómo fue tu niñez, ¿verdad? Porque verte ahora ser pastor, la gente no se imagina, o tal vez ni siquiera tiene una idea de dónde realmente viene el pastor Carlos Reyes, ¿me entiendes? Y según vayamos entrando, ¿verdad? Más a fondo, la gente no se imagina de dónde viene el pastor Carlos Reyes porque tal vez viene de una familia donde te dieron buenas enseñanzas, donde tuviste un papá y una mamá presente, ¿verdad? Porque hemos visto testimonios, ¿verdad? Donde vemos ministros que no tuvieron sus papás presentes, o tal vez tuvieron la mamá, o viceversa, o tal vez no los tuvieron a ninguno, y eso fue la base para que su historia en un comienzo fuera bien distorsionada. Pero ese no es el caso del pastor Carlos Reyes. El pastor Carlos Reyes viene de una familia, pues que como común y corriente como todas, ¿verdad? Que le dieron buenos ejemplos, buenas enseñanzas, pero creo que fueron en el camino nuestras propias decisiones las que muchas veces distorsionan nuestra vida. ¿Hasta qué edad tú crees que tú podías pensar que tenías una vida normal? Bueno, yo diría que hasta que llegué como a los 11 años de edad, yo creo que fue como que empezó un transcurso diferente en mi vida. Aunque mi mamá siempre nos intentaba de criar en la iglesia, a veces en mi niñez yo no veía esa constancia en mi casa. O sea, nos intentaban de llevar a la iglesia, pero a veces no se veía esa misma práctica dentro del hogar. Ujú. Entonces, mi papá, pues nunca fue un hombre de ir a la iglesia. Entonces, eso para mí, siempre lo tomaba como una excusa para no tener que involucrarme o poder ir para la iglesia. O sea, a veces, pues mi mamá nos esforzaba a ir para la iglesia, entonces mi excusa siempre era, bueno, mi papá no va, porque yo Ujú. tengo que ir. Mencionaste algo que quería tocar un poco, es que aunque, aunque me crié con mis dos padres, mi mamá y mi papá en mi casa, eh, tenía a mi papá presente en el físico, pero emocionalmente a veces sentía como que no lo tenía en mi vida. Ujú. Mi papá pues siempre fue un hombre trabajador, un hombre que siempre ha proveído para la familia, un hombre con un corazón inmenso, pero a veces no sentía como que esa conexión con padre e hijo de que se Ujú. sentara conmigo, hablara conmigo, me enseñara ciertas cosas. Entonces eso me llevó como que a buscar aprender cosas que posiblemente él fuera el que me tenía que enseñar y Sí, fui aprendiéndolo de de otros otro. hombres. Entonces, pues en ese transcurso eh, veía ciertas cosas en mi hogar, veía ciertas cosas en mi familia que me influían a hacer cosas que no le agradaban al Señor. Yo diría que como a los 11 años fue que empecé a experimentar con ciertas Ujú. cosas en el mundo y que me llevaron, ¿verdad?, a unas Ujú. cosas más profundas. Sí, y yo creo que eso es bien importante lo que acabas de decir. No es tener un papá que está y suple necesidades. Hay otras áreas que son importantes, que aunque tú llegues adulto, se quedan ahí, marcadas, porque ya en tu adultez, ¿me entiendes? Aunque tienes otra mentalidad, ves las cosas de una forma diferente, pero hay ciertos recuerdos que aunque ahora no te afectan, pero sí hay recuerdos que si hubieses querido dar cualquier cosa por tener ese espacio y no tener que irlo a buscar afuera. Y posiblemente estamos viviendo con jóvenes que tienen papá presente, suplen todo, pero hay ciertos detalles que los pasamos por alto, que no los estamos viendo y nuestros hijos están siendo afectados y tal vez no tienen el valor de notificarlo, tal vez lo han notificado y no le damos importancia. Y vemos que sí es bien importante. Ujú. Un joven de 11 años, un joven niño de 11 años, tener que buscar detalles que para nosotros a veces son detalles,
para el niño no. Y tener que buscarlo en otro lado puede cambiar la vida Mm, de ese niño. Y vemos que uno le reclama, pero yo te di todo lo que tú necesitabas. Yo no te di ese ejemplo. Yo no te di esto. Y comenzamos a enumerar todas esas cosas, pero no mencionamos ciertos detalles que eran importantes, mm, ¿verdad? Y pasar tiempo con el niño, platicar, saber qué le pasa, qué necesita, ¿entiendes? Hay veces que nuestros niños ven un superhéroe no en la casa, en otros, mm. porque obviamente reciben cosas que realmente eran las que necesitaban. Y otra cosa también, pastor, es que yo me crié también con mucha rabia y mucho rincón, porque en mi casa, yo puedo contar honestamente en una mano cuántas veces mi padre me ha disciplinado físicamente. Mm, Sin embargo, ¿verdad? Y lo puedo contar ahora y yo sé que posiblemente mi mamá vea esto y ella sabe que la amo, ¿verdad? Y mi papá sabe que lo amo también. Pero hubo muchos momentos donde mi mamá era la disciplinaria, era mm, la que repartía el fuerte, como uno dice. ujú, Entonces, eso a veces me creaba, ¿verdad? Como que un rencor, porque a veces, pues, bueno, uno se sentía como que posiblemente, pues, se iba un poco muy lejos mm, con la disciplina mm, y eso me causó a tener mucha rabia. Entonces, cuando me criaba, pues me criaba con ese rencor y de hecho eso me llevó a tener unas actitudes, ¿verdad? Que me llevan a eso que yo sentía, pues me desquitaba en muchas ocasiones mm. con otros muchachos y me metía en muchos Sí, problemas. wow, sí, sí. No, y Ujú, es una realidad. Que lo que estamos viviendo, eso es muy cierto. Es bueno que la gente vea este testimonio, ¿verdad? De lo que es la otra cara del ministro, del pastor Carlos Reyes. Hemos visto el crecimiento, hemos visto los éxitos, hemos visto lo que Dios está haciendo en el ministerio, pero muy pocas veces gente sabe lo que tuviste que enfrentar, ya sea porque eh, Dios lo permitió y por muchas decisiones que tomamos, ¿verdad? ujú. Eh, ¿Cuál tú crees que fue tu peor decisión? Wow, wow. Puedo contarte muchas, pastor. Pero yo diría que la peor decisión que yo tomé sería alejarme del Señor y lo digo porque como a los 12 años de edad yo sí tuve un encuentro con el Señor. Sentí, ¿verdad? Tuve un momento donde un pastor me convenció a ir a un campamento. Pues a mí me encanta el baloncesto, como tú sabes. Ajá. Entonces, pues ese pastor, pues intentaba que yo fuera a la iglesia con mi mamá. Entonces, pues eh, en uno de esos revolúmenes me dijo, pero te necesitamos para que juegues baloncesto en el equipo de la iglesia. Mm, Y uno, pues está bien, yo digo, vamos a jugar. Entonces, cuando llego a ese campamento, me recuerdo que escuché el evangelio y no me recuerdo verdaderamente qué hablaba el predicador, pero sé que en ese momento yo necesitaba eso que él estaba ofreciendo, que era Jesús. Entonces, yo tuve un momento donde fui a ese altar, recibí al Señor, sentí esos ríos de agua viva, sentí el perdón de Dios sobre mi vida. Pero cuando yo llego a mi hogar, pues no tuve a ninguna persona que me discipulara, no tuve ese seguimiento, ¿verdad? ujú. Entonces, pues decidí, pues, tomar, ¿verdad? Otro camino. Y yo creo que Totalmente. ahí fue cuando todo empezó. Ya cuando a los 12 añitos empecé como que a experimentar en la calle, a hacer diferentes cosas, ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Sí que tuviste esa experiencia con el Señor, pero no hubo un seguimiento, no hubo un guía a seguir, ¿verdad? Porque a veces obviamente tenemos al pastor, nos existe, pero esa imagen en el hogar es bien importante. No tener esa imagen que sirva al Señor. Hay padres que son buenos, ¿verdad? Pero no es ser bueno. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro hogar, vivimos una familia distorsionada, alejada del Señor. Y honestamente, esto yo creo que fue como un par de años atrás donde entendí, porque yo viví por mucho tiempo como que pensando ciertas cosas y a veces culpaba a mis padres. Pero cuando tuve unos años atrás, cuando me senté con mi papá y me enteré de tantas cosas que él también tuvo que atravesar en su niñez, Ujú, entiendo, ¿verdad? Que honestamente el hombre que él fue conmigo eh, fue una bendición porque por todo lo que él pasó,
Ujú. Él tenía la posibilidad de ser un padre terrible, Terrible. porque pasó por muchas cosas en su juventud. Él no tuvo un papá presente. Entonces, Ujú. el hecho de que él estuviera conmigo presente, tú sabes, para mí eso es una bendición cuando lo miro ahora De de esta forma. esa forma. Sí, sí, eh, él no recibió lo que te dio. Y obviamente no todos nacemos aprendiendo a ser papás. Son etapas de nuestra vida y mucho menos cuando no tenemos un modelo a seguir. Se complica más la cosa, ¿verdad? Eh, Ni hablaste del deporte. ¿Qué ha sido el deporte para Carlos Reyes? Bueno, a mí me encanta el deporte. Yo siempre he jugado deporte o practicado deporte desde que yo tengo, yo diría desde los 5 añitos, cuando tiraba la bola de baloncesto así. Y para mí, pues el deporte siempre fue algo que me involucraba mucho en los deportes. Y yo sé que eh, no vamos vamos a diferir en esto, ¿verdad? Yo en mi caso, pues yo soy Golden State y tú eres Houston, ¿verdad? Eso es como Que vaya el por agua y ahí. el aceite, ¿verdad? ¿Y por qué traigo esto del deporte? Cuando yo conocí al pastor Carlos Reyes, obviamente no lo conocí siendo un pastor, y cuando yo supe de ti por primera vez, lo supe a través de tu esposa, no te conocía. Y me acuerdo que estaba ministrando en una iglesia del pastor Juan, en Interlochen, si Ujú, no me equivoco. ujú. Y tu esposa, que hoy en día también es la pastora, pasó al frente pidiendo oración por su esposo Carlos Reyes, que estaba preso. Oramos creyendo, ¿verdad? No al pasar los años, me mudo unos apartamentos donde también te estaban viviendo y ahí pude conocer por primera vez a Carlos Reyes, la cual una vez habíamos orado, que había salido. Eh, Todo ese tiempo no sé de ti, ¿entiendes? Sé simplemente desde ese momento que tu esposa pidió oración y ese momento que tú saliste, pero ¿qué pasó en todo ese trámite de tu niñez joven a ese tiempo que tú y yo nos conocimos? Uf. Bueno, como te dije, ya como para los 11 años de edad, pues empecé a experimentar con las drogas. Ya a los 16 años de edad ya estaba full metido en adicción, diferentes tipos de adicciones. Y eso pues me llevó a vivir una vida callejera, ¿verdad? En la calle, siempre pues haciendo cosas que no le agradaban al Señor. A los 19 años de edad, pues en un momento difícil donde yo estaba de ambulante, ¿verdad? Viviendo, durmiendo Mm, en la calle en algún momento, estuve durmiendo literalmente wow, en patios de amigos que conocía, a veces me acostaba por ahí y honestamente fue por decisión propia también, porque en cualquier momento yo podía llamar a mi mamá o a mi ujú, papá y decirle, me quiero ir con ustedes para Rhode Island, pero pues el orgullo, el ego, pues me mantuvo en esa situación. A los 19 años de edad cometo una de las decisiones más fatales, yo diría, ¿verdad? En mi vida, que fue a cometer un crimen de robo a mano armada. Y pues en ese transcurso llego a los 19 años de edad, en vez de estar yendo en un colegio a jugar baloncesto o algo, pues me wow, encontraba entrando en una prisión. Y aunque yo me wow. creía adulto en la calle, pero cuando yo entendí la situación en la cual yo estaba, que iba a ser de este tiempo, entendí que verdaderamente yo no era tan hombre como yo pensaba que yo era. Me sentí, ¿verdad? En algún momento con miedo porque no sabía qué iba a esperar. Y a veces yo decía, wow, 10 años una sentencia de 10 años en la prisión, no es prometido que tú salgas de ese lugar. Ujú, Pero también pues entiendo que ese fue el lugar que Dios permitió que yo pudiera pisar para poder volver a tener ese reencuentro con el Señor. Y fue allá adentro en la prisión, pastor, que Dios empezó a bregar con mi vida. Los primeros 2 años estuve viviéndolos como si literalmente estuviera en la calle todavía. Me involucré con algunos grupos, ¿verdad? Que no voy a mencionar, ujú, pero me involucré en gangas y
Pero llegó un momento donde el Señor, pues, a través de otro preso, empezó a hablar a mi vida. Y en el 2007, 2008, decidí, ¿verdad? Pues, rededicar mi vida al Señor y empezar a buscar al Señor dentro de la prisión. Y en el 2008 también, si no me equivoco, pues yo le estaba orando al Señor que me enviara, ¿verdad? Una pareja, que me enviara una mujer. Y yo se lo pedí específicamente, le dije, Wow. Señor, una mujer cristiana o alguien que yo pueda ayudar y ser instrumento para que esa persona se entregue al Señor. Wow. Y pues ahí llega mi esposa, ¿verdad? Que nos conocíamos antes Wow. pero nos volvemos a conectar y ella pues me escribió y se había conectado con mi hermana dijo que yo estaba preso, ella rapidito me consiguió, me escribió y me vino a visitar y desde ese día que ella puso sus ojos en mí, otra vez, Sí, eso fue algo impactante ahí. Algo se encendió. es al revés, cuando yo puse mis ojos sobre ella otra vez, yo dije, wow. Pero en una ocasión ella me escribía y yo siempre le enviaba, yo estaba bien metido con el Señor, estaba teniendo una experiencia con el Señor, estaba metiéndome en la palabra y yo pues siempre le escribía a ella cartas y literalmente le enviaba prédicas. Y llegó el momento que ella dijo, ¿sabes qué? Voy para la iglesia. Y ella llegó a entregarse al Señor. Wow. Es interesante porque yo estaba haciendo todo lo posible para mudarme de la prisión en la Florida, que me hicieran un transfer especial para el norte, para estar donde está mi familia. Pero en una ocasión el Espíritu Santo, cuando yo estaba preparándome en la mañana, me dijo, me pediste a la mujer, te la envié y ahora te quieres ir. Mm. Y ahí fue como que el Espíritu Santo me había dicho, esta es la mujer que yo te traje, esta es la mujer que te estoy dando para que ella sea tu esposa. Y ahí pues Wow. entendí que ella era la que el Señor pues había diseñado que estuviera conmigo. Qué bendición. Y yo sé que no es fácil contar lo que uno vive ahí dentro, porque aunque uno sirva al Señor, estar ahí dentro es una batalla mental constantemente, ¿verdad? Tener que lidiar con tantas cosas, lidiar también cuando uno viene al Señor. Muchas veces Satanás trata de traer tu pasado y juzgarte, señalarte, ¿verdad? Y cómo tú puedes batallar con eso ahí estando allá adentro. Pues mira, pastor, eso fue una de las cosas más difíciles y no te miento que llegó un punto dentro de mi sentencia que volví a apartarme otra vez. Una de las razones que es difícil es porque estando allá adentro con miles de otros hombres, ¿verdad? El machismo y toda esa cuestión que se manifiesta allá adentro, pues, aunque uno es cristiano, pues uno también está en una posición donde uno no puede dejar tampoco que alguien como que te Mm, intente hacer daño, porque pues, sí, exacto. eh, porque también uno está pensando, yo tengo que salir de este lugar, yo no me puedo, Puedes morir aquí. no puedo, ajá. Entonces, pues eso fue bien difícil. eh, pero yo intentaba simplemente de siempre asegurar que estuviera hermanos cristianos alrededor de mí todo el tiempo para apoyarnos y para poder, ¿verdad?, seguir echando hacia adelante. Pero llega un momento donde me dan un transfer para un campamento diferente y cuando me envían a este campamento, yo me sentía como que yo era el único cristiano que estaba ahí. Wow. Literalmente en el espíritu yo sentía que me mandaron a Somora y a Gomorra. Sodoma y Gomorra ahí. Y ahí pues intenté, ¿verdad?, de seguir ese camino con el Señor, pero dejé que la influencia y amistades pues me involucraran en ciertas cosas y llegué a apartarme otra vez del Señor. Entonces cuando yo salgo en el 2014, yo no salgo tan preparado como yo creía que yo estaba. Yo Mm, salgo literalmente apartado y aún saliendo pues atravesé muchas cosas por decisiones malas que tomé, aún estando libre, sí, sí. que ahí pues nos lleva a llegar ahí a Gainesville, ¿verdad? Ujú. Después que salimos, pues llegamos a Gainesville Ahí fue que nos y ahí pudimos fue que nos conocer. conocimos en Y esos eso es una historia apartamentos. bien amplia, ¿verdad? Cómo nos hemos podido conocer. Hablamos del deporte. El deporte, en cierta manera, nos unió, ¿verdad? Nos unió. Hicimos una gran amistad. Estaban en varios procesos de cambio de tu vida, cambio.
mentalidad, fortalecimiento en el hogar, muchas cosas que salir a la calle, ver un mundo diferente, es bien fuerte. Me acuerdo que un día compartiendo en mi hogar, eh, te dije y te llamé que ibas a ser un pastor. Y de hecho, todavía tengo en el número, cuando te escribí que me diste el número y dice, te voy a poner Pastor Carlos Reyes. Y tú me dijiste, muchacho, ni eso imagino yo, ¿verdad? Y te dije unas palabras y dije, tú vas a ser pastor primero que yo. Obviamente, uno lo dice con la autoridad, ¿verdad? Pero así ocurrió. Mm. En cierta manera ocurrió así. Vi muchos procesos de tu vida, te vi perder cosas en el camino, pero también te vi ganar otras. Eh, ¿Qué pudieras decir de esa etapa? Bueno, es que, ese proceso en Gainesville fue un proceso fuerte. De hecho, yo siempre digo a mi esposa, tenemos que escribir un libro porque es que hay tantas cosas que yo sé que aunque fueron difíciles para nosotros, va a ser de bendición para muchas personas. Ajá. Lo que la gente no entiende es que eh, en el 2010 nosotros decidimos casarnos, estando yo todavía confinado. Entonces, cuando miramos la trayectoria entera, mi esposa hizo 8 años y medio de esos 10 años conmigo. Y hay una foto que la pueden poner mientras tanto. Entonces, eh, entonces, pero como yo no estaba caminando como el hombre que yo estaba supuesto ser, pues tuvimos muchas dificultades en el matrimonio. Ujú. Llegamos a un punto, ¿verdad?, donde pensábamos que nos íbamos a divorciar. De hecho, estábamos literalmente a ley de guiar unos 20 minutos para firmar un papel. Y me recuerdo que en uno de esos momentos, pues mi esposa, siendo esa mujer sabia, porque verdaderamente Ujú. eh, me recuerdo que ella dijo, vamos a intentar, vamos a darnos un año, me dijo. Y me recuerdo que ella me dijo, vamos a ir a la iglesia. Yo no quería ir para la iglesia, ya yo estaba, ¿verdad?, atado eh, por el mismo enemigo. Pero me recuerdo que yo le dije a ella estas palabras, yo le dije, ninguna iglesia, ningún pastor va a poder arreglar esto. Ujú. Y es la realidad, Ujú. ninguno lo podía hacer, solamente uno que se llama Jesucristo. Jesucristo. Pero fue bien difícil, pero a la misma vez hemos visto la mano del Señor, hemos visto y conocimos, ¿verdad?, al pastor Marrero, ¿verdad?, que ha sido una bendición para nosotros. Y a través de ese ministerio y las personas que él tenía con él, como ustedes, ¿verdad?, como usted, pastor, y la pastora Yadira también, que nos ayudaron en ese proceso. Ujú. Momentos difíciles, yo sé que tú te recuerdas muchas Ujú. ocasiones, yo estando en tu sala, diciéndote, pastor, yo no sé, yo no creo que esto va a funcionar, yo no creo que Funcional. esto va, pero el Señor pues obró de una manera tan especial y hemos visto la mano del Señor en cada área de nuestra vida y seguimos creciendo Amén. como matrimonio, seguimos creciendo, ¿verdad? Como cristianos todos los días, eh, pero puedo decir, ¿verdad?, que estamos viendo la gloria del Señor. Yo sé que Dios ha sido bueno. Los procesos han sido bien difíciles. Pero hay algo que yo siempre he dicho y yo te lo he comentado. eh, Siempre que llegabas a mi casa, no te escondías, hablabas realidad. ¿Entiendes? El error de muchos es que siempre buscan una excusa para justificarse. Y cuando tú tienes una excusa todo el tiempo, se hace bien difícil poder trabajar. Pero siempre que llegabas, tú no ocultabas tu error. Mira, me pasó esto porque hice esto otro. Y eso también nos daba la oportunidad de ayudar. Yo me acuerdo que muchas veces yo te hablaba fuerte y después que tú te ibas, Señor, gracias por cuidarme en este tiempo, porque le hablé a Carlos fuerte y estabas crudito, ¿me entiendes? Y pues yo estaba en el asunto, porque yo hablando de la manera a veces que te tenía que hablar fuerte, que Carlos no se pusiera y se levantaba, y que Carlos siempre fue un hombre grande y fuerte, pero siempre aceptaste la corrección y yo creo que eso fue parte de un comienzo, ¿verdad? Que aceptaste tu realidad en muchas áreas,
¿verdad? Tu esposa pues se mantuvo también ahí, también puso de su parte, ¿verdad? Que fue un trabajo en equipo, Dios llegó a tiempo, Dios comenzó a restaurar cosas que no se veían, comenzaron a surgir gente que no creían, comenzaron a creer, ustedes mismos comenzaron a creer, ¿verdad? Porque ustedes tampoco creían que lo que Dios estaba haciendo iba a ser realidad. Ver que Carlos se metió en un instituto bíblico a estudiar, muchos daban poco tiempo, ver cómo Carlos se desarrolló, verlo ya ser pastor fue otro cumplimiento que muchos, tú no te veías ahí, ¿verdad? Pero no simplemente ser un pastor asociado, convertirte en un pastor principal, no pastorear una iglesia, pastorear dos. Eso es algo de admirar, eso es bendición del cielo. Y eso es una muestra de que cuando uno se pone en las manos del Señor, Dios puede cambiar a alguien. Cuando uno se mete en el proceso y no le huye, ¿verdad? Y hay que enfrentar las circunstancias. Un cobarde no puede avanzar. Caerte no es perder, es levantarte, ¿verdad? Echar para atrás no es una decisión, no puede ser una opción. ¿Qué hubiese pasado si tú hubieses decidido tirarlo todo por la borda? ¿Verdad? Obviamente yo creo que cuando Dios está en el asunto, hubiese habido un divorcio y había un propósito de Dios, Dios hubiese traído de nuevo los unía. Pero decidieron, Ané decidió decir que vamos a ir a buscar a Dios. Cuando hay uno por lo menos que tiene la esperanza de que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. La mujer sabia edifica su casa. Y ella hizo el papel de la mujer sabia, ¿verdad? ¿Qué consejo tú podrías darle a los amigos que nos están viendo, ya en tu posición como pastor? Sí, lo que yo diría, ¿verdad? Es que no importa lo que estés atravesando en tu vida actual, verdaderamente si tú sabes, ¿verdad? Que Dios te ha llamado, si tú sabes que Dios tiene un plan, un propósito contigo, no te rindas. Mira, yo tuve muchos momentos donde yo me quería rendir, muchos momentos donde yo quería tirar la toalla, pero decidí confiar en el Señor, ¿verdad? Y yo sé que si usted también está atravesando alguna situación, si usted pone su confianza en el Señor y deja que el Señor te moldee, deje que el Señor bregue en tu vida, yo sé que vas a ver la mano del Señor también en tu vida y puedes lograr todo lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Y ese sería el consejo, ¿verdad? Mantenerte siempre buscando vivir en la voluntad del Señor y vivir en obediencia. Esto que te voy a decir para muchos no lo entienden, pero valió la pena pasar esos 10 años. Ahora cuando uno lo ve, de los errores se aprende. Sí, yo creo que para mí cuando pienso, como yo te estaba diciendo, pastor, yo estaba en una adicción a las drogas bien profundo. El simple hecho de que yo no morí en esa situación, estando en esa condición, es un milagro de Dios. Y una de las escrituras que yo venía meditando en ella cuando estábamos manejando para acá es en Efesios capítulo 2. Porque literalmente cuando yo pienso en mi vida, yo pienso en ese pero de Dios. O sea, Pablo empieza a establecer que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿verdad? Y después llega en ese versículo 4 y dice, pero Dios, quien es rico en su misericordia, con el amor que nos amó, ¿verdad? Aún estando muertos, nos resucitó juntamente con Cristo. Y la prisión, aunque fue un proceso doloroso, fue ese proceso que Dios permitió que yo llegara ahí para que Él pudiera cubrirme y protegerme, para que yo pudiera salir de ahí y entonces caminar en el plan y el propósito que ya Dios tenía planificado en mi vida. Así que, aunque fue difícil, para mí yo lo veo como que ese escondite, Él me escondió ese tiempo, me escondió en ese tiempo para que yo no muriera, ¿verdad? Y yo pudiera hoy, ¿verdad? Por su gracia y su misericordia, caminar, ¿verdad? En ese plan y propósito que Él tiene con mi vida. Sí. No, y se nos abre una puerta de poder llegar a vidas, a jóvenes, inclusive
vidas que están viviendo esa temporada que ya tú pasaste. Y tú puedes, con tu testimonio, con algo verídico, tú puedes decirle, tú sabes qué, yo lo logré, pero no lo hice solo. Dios estuvo conmigo y poder llevarle ese mensaje, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que hoy en día están a tu edad dentro de la cárcel. Posiblemente dentro de la cárcel va a haber alguien que va a ver este podcast, ¿verdad? Y va a estar identificado. Tal vez está esperando una palabra de parte de Dios. Que Dios le hable, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? Yo sé que cometí errores. ¿Qué va a pasar conmigo? No te escucho. Y a través de este testimonio, que para ti fue un momento de dolor, para tu esposa, ¿verdad? Fue un tiempo difícil, pero hoy están viendo la gloria de Dios, hoy están viendo el cumplimiento de Dios, porque siempre que Dios pone una palabra y hay un propósito, por más que venga distorsión en el camino, Dios siempre gana. Amén. Dios siempre llega a tiempo. El cairo de Dios es siempre perfecto. Amén. Y Dios obra siempre por senderos misteriosos. No lo vamos a entender. Si pudiéramos dar para atrás, tal vez cambiaríamos nuestras decisiones. Pero si cambiaríamos nuestras decisiones, yo a veces me pongo a pensar y te tiro la bola ahora en tu cancha, hubiese terminado igual. Es interesante esa pregunta porque a veces yo me pregunto eso. Una de las cosas que a mí me impacta mucho es la historia de José. Llega el punto en la historia de José donde entendemos que era necesario que José atravesara lo que él tuvo que atravesar para que él pueda ser de bendición para otros. En el caso de él, pues para su familia y para bendición de la gente que necesitaba alimento en ese momento. Entonces, pues, eh, fue necesario, fue necesario. Posiblemente si mi vida no hubiera tomado ese transcurso, verdaderamente yo no puedo decir si verdaderamente yo estaría donde yo estoy hoy, porque no sé decir. Pero cuando lo miro ahora, yo digo, bueno, Señor, si tuve que atravesar eso para poder experimentar, número uno, una relación contigo íntima, pues no creo que lo cambiaría, ¿viste? Porque sé que lo que tuve que atravesar va a ser para yo poder bendecir a otros. Yo siempre le digo a la gente que lo que nosotros pasamos no se trata de nosotros, honestamente. Se trata de que va a llegar el momento donde alguien tiene que escuchar lo que tú atravesaste y lo que tú pudiste vencer con la ayuda del Señor para que esa persona también pueda atravesar lo que está atravesando y poder también caminar en esa victoria también. Wow, los misterios del Señor son bien complicados y si tratamos de entenderlo, nos volvemos locos, ¿verdad? Hay que dejar que Dios abra puertas, que Dios trabaje con nosotros y yo creo que esa es la clave, dejar que Dios trabaje. Si tratamos de entendernos, pues se nos va a hacer bien complicado el poder entender a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida. Eh, es un placer poder mirarte hoy quién eres, viendo quién fuiste y ver que los propósitos de Dios se cumplen sí o sí, de que sí se puede cambiar, de que sí hay esperanza, de que sí podemos cambiar nuestra historia. El pasado no lo podremos cambiar, pero sí el presente y nuestro futuro. Amén. Y Satanás es un experto en distorsionar. Satanás es un experto en traer el pasado para dañar nuestro presente para que no alcancemos nuestro futuro. Pero cuando Dios planta bandera y nosotros nos aferramos a ella, no hay nadie que pueda cambiar esta historia que ya Dios estableció. Amén. Le damos gloria a Dios por tu esposa, Amén. que vamos a hacer los arreglos para traerla porque hay una historia Sí. que va unida con esta que ella es la que la debe de contar. Porque hay mujeres que vivieron por la etapa que ella vivió y necesitan escuchar esta historia. Amén. Pastor Carlos, para mí es un placer tenerte hoy aquí Igual, con pastor. nosotros. Eh, sé que van a haber muchas, la historia es mucho más grande. Tendríamos 1 o 2 horas para escuchar toda la historia. Si usted quiere saber eh, más de la vida del Pastor Carlos, pues ahora viene la parte donde el Pastor Carlos dice, ¿cómo te pueden conseguir, Pastor Carlos? Si Amén. alguien quiere invitarte a predicar, escuchar tu testimonio o visitar la iglesia. Gloria al Señor. ¿Verdad? Pues nos puede contactar a través de Facebook, Carlos M. Reyes, y Instagram, que honestamente no sé ni,
creo que es, no estoy muy seguro el Instagram, honestamente, porque uso más el Facebook. Ujú. Pero en Facebook, Carlos M. Reyes, también tenemos la página de la iglesia que es House of Redemption. Y a través de esas páginas, ¿verdad? Pues puede contactarse con nosotros y, ¿verdad? No solamente para predicar, ni, ¿verdad? Pero solamente si quiere escuchar más o saber más, nos puede contactar también. Nos puede contactar, ¿verdad? A nuestro número telefónico, que es el 352-260-5416. Y ahí también te pueden en ese número conseguirte, por si quieren verse lindo y un buen recorte. También el Amén. pastor Carlos es dueño de su propia barbería, amén. Amén. Y ahí está la foto, ¿verdad?, que tenemos de la barbería, también la pueden anunciar. Amén, claro que sí. También recortamos, ¿verdad? Somos barberos por la gracia del Señor y estamos también ubicados en la 103 Cheyenne Avenue en Interlaken, Florida, pero también se puede contactar con nosotros a través del número telefónico y le podemos ayudar para setearle una cita. Amén. De todas maneras vas a salir bendecido. Así que no queda más por hablar, ¿verdad? Seguir orando por el pastor Carlos para que Dios siga bendiciéndolo, por su iglesia, por su esposa, su familia. Y siga orando por la otra cara del ministro. Compártelo con alguien. Alguien necesita escuchar este testimonio. Alguien va a ser bendecido. Así que dale share y suscríbete, dale a la campanita para que podamos seguir creciendo. Es bien importante que se suscriba, que le deje a la campanita, porque así podemos alcanzar más vidas. Así que, habiendo dicho todo esto, nos despedimos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.